hacen que no caliente el proceso electoral, vamos a analizarlo también con Jerjes Loaiza, sociólogo a quien seguimos, leemos y respetamos mucho. Además, Jerjes, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Un honor, como siempre. Voy a comenzar con la misma pregunta que le hacía a José Manuel hace un ratito, porque a mí me causa mucha entre inquietud y desasosiego saber que hay partidos que hace un año gritaban fraude a los cuatro vientos y hoy participan de un proceso electoral ante la misma OMPE y ante el mismo Jurado Nacional de Elecciones que acusaron de ser lo peor en materia electoral, por no decir otros adjetivos. Jerjes, ¿qué reflexión te genera? El ámbito de la política en el Perú, históricamente, desde mucho tiempo atrás, siempre ha significado una suerte de espacio de conflicto y de batalla, en donde las reglas éticas, morales o, en todo caso, bajo determinados aspectos mínimos que se deberían respetar, no existen. Entonces, los que ayer eran nuestros enemigos hoy son nuestros aliados. A lo que nosotros renegábamos hace un tiempo, hoy en día, en cambio, nos ponemos firmes frente a esa situación, ¿no? Y puede cambiar, en realidad, lo que en el futuro, el día de mañana, esa circunstancia. Entonces no hay nada seguro en política. Es más, en propios espacios universitarios, cuando se nos habla de la política o la ciencia política, siempre tenemos un ideario que flexibiliza bastante el tema ético, el tema moral, con tal de poder obtener finalmente el poder. Y eso es algo sumamente peligroso y debemos reflexionar que en realidad no todo tiene que ver con simplemente el poder, sino con las dinámicas institucionales en torno al poder. Jerjes, ¿y esa precariedad política que interpretas eh, es reciente o la arrastramos hace muchos años o estuvo siempre presente en la política peruana? Yo al menos recuerdo que había momentos en que para mí era impensable que un partido negociara con otro o buscara acuerdos con otro o que fuese o que tuviese en la cabeza la posibilidad de ir juntos. Se me hacía impensable. Pero un día vi al APRA y al Fujimorismo juntos y dije, no, pues ahora sí vale todo. ¿Qué sensación tienes, Jerjes? Bueno, viene ocurriendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? El APRA con Víctor Raúl, En la uno. aliándose con su ex perseguidor exacto, con el uno, o en todo caso, quien fue el segundo del Partido Comunista, aliándose con el grupo oligarca, ¿no? En la década del 30. O sea, son algunos aspectos que en realidad nos hace pensar que siempre han existido. Por eso reitero, la política, el ámbito de la política, lejos de las ideologías, termina siendo un espacio en donde lo único que importa es el poder, nada más. Y eso es algo sumamente peligroso, repito, para un país que es sumamente golpeado por una crisis de los partidos políticos. Entonces la población no sabe en quién creer. Se Claro, supone que su partido tenía una visión, una perspectiva, pero ya no existe más. Ahora está del otro lado. Entonces, ¿a quién sigo? ¿En quién debo creer? ¿No? claro. Sí. A mí, digamos, creo que lo ideal sería tener un país donde la política tuviera predictibilidad, no solo para entender los fenómenos políticos con mayor claridad y sin suspicacia, sino porque creo que en términos institucionales, una política en la que tú más o menos puedes predecir por dónde va a transitar, cobra sentido, Jerjes, nos da más estabilidad. Debería ser así. Lo que pasa es que en un país en donde el caudillismo da paso al nivel carismático, ¿no? Del político, principalmente Mm, hombre, varón, nos lleva a pensar que no hay instituciones, hay individuos, ¿no? Si uno ve la década del 20, plagada de toda esta visión en torno a Leguía, donde era condecorado diariamente, ¿no? Estoy estudiando el tema y me llama la atención cómo semanalmente era condecorado por todo el mundo, porque lo que quería era un poco de ese poder, pasando posteriormente a otros caudillos, ¿no? Que como lo hemos dicho, estaba el propio Odría, estaba Benavides, ¿no? Pasando pues ya por Fujimori posteriormente y a la actualidad. Entonces tenemos en realidad individuos o hombres, sujetos, que encarnan lo que es la política, pero no las instituciones, sino mm. solamente una visión prácticamente divinizada de la política, ¿no? Y eso no es en absoluto positivo, porque el Perú debe continuar en adelante en base a sus instituciones, que son finalmente lo que nos defiende de las Así injusticias, y no es, individuos con nombres y apellidos. así es. Pregunta dura, Jerjes. Un acusado de asesinato y una persona con aparentes problemas con el alcohol lideran las encuestas para ser alcaldes en Lima. Eh, ¿Es culpa de los partidos? ¿Es culpa de los votantes que los colocamos ahí? ¿Es culpa del sistema político que permite de alguna manera
que figuras con serios cuestionamientos puedan presentarse a un proceso electoral, ¿dónde pondrías el ojo, Jerjes? Repito un poco de todo, porque los partidos políticos jamás han sido espacios democráticos, siempre han sido lugares en donde se transan intereses económicos principalmente, ¿no? En donde los candidatos bueno, actualmente al menos tenemos candidatos empresarios antes que candidatos que tienen una carrera política Buen punto. debidamente planeada, ¿no? Estos empresarios, y lo han dicho incluso, piensan la política o piensan el país en una suerte de empresa y lo dicen con mucho orgullo y la población a veces les cree. Se autodenominan tecnócratas que dicen que van a gobernar únicamente desde puntos de vista económicos, sin Mm, darse cuenta que el Perú, no solo como país intercultural, es un país con muchas contradicciones a nivel de discriminaciones y otras cosas más, ¿no? Pero por otro lado también está el ámbito de las elecciones, entonces, de los electores, ¿no? En un país en donde que es joven en realidad en términos de votación, que pueden votar recién desde el 85, que no es tan lejano para un país que ya tenía casi 200 años para aquel entonces, tenemos un país aún muy joven en torno a lo que es el poder del voto o el poder democrático de las elecciones. No entendemos bien de lo que se refiere esto y por desgracia la década del 90 nos golpeó mucho en el sentido de que creímos que la política no servía en absoluto y nos está costando poder darnos cuenta del gran poder que tenemos, no solo con el voto, sino con otras formas más seguramente de protesta o otras formas institucionales más de poder participar. Entonces creo que ahí debemos ser mucho más responsables y mm. hacer a un lado a veces, aunque duela decirlo de repente, esta suerte de encuestas que son a veces muy autoritarias en el sentido de que nos imponen por quién debemos votar. Irónicamente, las encuestas reflejan nuestros deseos, pero a la larga esos deseos previamente establecidos terminan obligándonos a votar por determinados candidatos con los que no estaríamos pues de acuerdo. Así De que acuerdo. son varias cosas que hay que analizar. Jerjes, en los últimos 30 años hemos tenido presidentes que a la luz de lo señalado por la justicia y la fiscalía y el Poder Judicial han sido unos ladrones de cuatro suelas. Hemos tenido presidentes adictos al alcohol y a otras sustancias. Hemos tenido presidentes que han llamado a las poblaciones originarias gente de segunda clase. Es decir, hemos tenido presidente de toda ralea, pero a ninguno les tiraron huevos como el presidente Castillo el otro día en Tacna. ¿Tienes alguna interpretación de por qué con Pedro Castillo sí y con el resto no? Me animaría incluso a alargar la lista, porque si bien es cierto, los otros presidentes no han sido debidamente judicializados, no ha sido porque estén limpios, en realidad la historia ha demostrado todo lo contrario. La lista sería interminable y si los fantasmas se les pudiera condenar, ellos también estarían condenados y estarían perseguidos en este momento. En cuanto a Castillo, creo que todos sabemos que las elecciones y la segunda vuelta ha incorporado elementos vinculados a la estigmatización, al racismo, al clasismo y a otras formas de discriminación negativas que se han entremezclado con supuestas formas legítimas de criticar la corrupción. Entonces, la corrupción se mezcla con la discriminación, se mezcla a su vez con el clasismo, se mezcla con el racismo. A la larga termina habiendo una mezcla tan negativa que es nauseabunda para el debate político. El debate político no puede dar lugar a la discriminación y eso es lo que está pasando con Castillo, por desgracia. Y a la larga quienes lo defienden o en todo caso quienes critican esta suerte de crítica y discriminadora contra él aparecen vistos como personas negativas que están prácticamente tapando la corrupción. Y eso no puede ser así. Debemos limpiar la política de estas formas discriminatorias tan negativas para entenderla, ¿no? Clarísimo. Jerjes, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto.